Buenos días, estamos nuevamente en una nueva emisión de seminario de apertura de la sesión americana. Les habla Gabriela Araya, analista de AvaTrade. Comenzamos el día de hoy, el último de esta semana de trading, 23 de marzo. Ya son las 9:30 de la mañana en Nueva York. Y antes de comenzar con la revisión, perdón, 9:30 de la mañana en Chile, 8:30 de la mañana en Nueva York. Antes de comenzar con la revisión de los principales movimientos dentro del mercado y lo que se viene para este día de trading, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo la adquisición de CFDs, forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento. El apalancamiento les permite maximizar sus ganancias, pero también puede maximizar sus pérdidas, incluso podrían llegar a ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con los movimientos del día de hoy. Vamos a partir revisando el mercado accionario en Estados Unidos. El día de ayer tuvimos fuertes movimientos hacia la baja por parte de los principales índices de ese país. Por ejemplo, el Standard & Poor's tuvo un movimiento desde una caída, en realidad, desde los 2.726 puntos hacia la zona de los 2.622. Estamos hablando de una caída bastante interesante para este instrumento, no comparable con los movimientos que habíamos tenido durante las sesiones de trading de los días anteriores. Y lo mismo ocurrió con el Nasdaq, que también presentó una caída más o menos similar, y el Dow Jones, que también generó un movimiento bajista interesante. Nos vamos a quedar con este último, con el Dow Jones, para comenzar la evaluación de los movimientos del día de hoy. Si se fijan, el Dow Jones durante la sesión de trading del día de ayer partió en torno a los 24.812 puntos y cayó hacia los 23.727, tocando una media móvil de 200 periodos, que fue el nivel que utilizó como soporte para tratar de detener el movimiento bajista. ¿Cuál fue el principal motor de los movimientos hacia la baja? Ayer conocimos que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, firmó el memorándum que pretende imponer y que permite en realidad imponer aranceles por hasta 60.000 millones de dólares a importaciones de China. Ahora, bajo los términos del texto, Trump estaría decidiendo cuáles serán las importaciones de China que van a estar afectadas tras un periodo de consulta, lo que da a los lobistas, a los legisladores, la oportunidad de modelar una lista que propone más de 1.300 productos. Esta información claramente trae incertidumbre dentro de los mercados. ¿Por qué? Porque dado que Donald Trump impuso esta cantidad de aranceles a las importaciones de China, que vuelvo a repetir, son 60.000 millones de dólares, el mercado comenzó también a especular respecto a cuál va a ser la respuesta que estaría entregando China. Entonces, ante lo mismo, se generó un aumento de incertidumbre dentro del mercado, una mayor aversión al riesgo, generando salida de flujos de capitales desde el mercado accionario yendo hacia otros instrumentos, y eso es lo que principalmente generó el movimiento de el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq hacia la baja. Ahora, sí, Donald Trump también dijo que han estado en conversaciones y negociaciones con China. Él mencionó que la pérdida de empleos en Estados Unidos por el comercio desleal fue una de las principales razones por las que fue elegido en el 2016, y por eso está entregando este tipo de medidas para tratar de bajar un poco esta pérdida de empleos por este comercio desleal. Ya tuvimos información proveniente desde China, ya tuvimos declaraciones provenientes desde China. El día de hoy, China instó a Estados Unidos a retroceder desde el borde luego de este plan de imposición de aranceles por hasta 60.000 millones de dólares. Hay un poquito de tensión entre Pekín y Washington, lo que ha estado generando fluctuaciones dentro del mercado accionario. Ahora no hemos tenido grandes movimientos hacia la baja por parte de los principales índices. Recordemos que todavía estamos en el premercado, todavía no tenemos la apertura de la bolsa en Estados Unidos de manera oficial, así que tenemos que estar muy pendientes a ver cualquier movimiento importante hacia el alza o de continuidad de caídas a partir de lo que podamos conocer durante el resto de esta sesión. Así que no hay mucha claridad sobre las negociaciones que mencionaba Donald Trump, en donde dijo que veía a los chinos como un amigo y que ambos lados están en medio de negociaciones. No hay mucha claridad ante lo mismo, no hemos tenido mucha información proveniente desde
China, sí tuvimos declaraciones de un funcionario del Ministerio de Comercio de China que dijo que las dos partes estaban en contacto, pero no hay mayores datos al respecto. Y un alto funcionario estadounidense a periodistas en Pekín le dijo que actualmente no están buscando volver a negociar luego de que ya el día de ayer se anunciara la imposición de estos aranceles. Así que bueno, partí con estos instrumentos, con el mercado accionario en Estados Unidos, porque claramente fue un movimiento importante, ni comparado con lo que habíamos tenido como movimientos durante los días anteriores. Si se fijan, el día anterior el precio se había movido alrededor de 310 pips en una vela diaria, en el caso del día anterior a ese, 240 pips. Y el día de ayer lo que tuvimos fue un movimiento de alrededor de 1000 pips hacia la baja. Entonces, de todas maneras, era algo a considerar y destacar en términos de movimientos para la sesión de trading del día de ayer. Vuelvo a repetir, en base a la media móvil de 200 periodos, la tendencia sigue siendo alcista. Y si achicamos un poco el gráfico y trazamos una línea de tendencia hacia el alza de largo plazo, probablemente el precio esté justamente manteniendo esa pendiente hacia el alza, que es esta de acá, en base a los mínimos que tuvimos durante el mes de febrero del 2016, mínimos de noviembre del 2016 también. Le queda bastante espacio todavía para poder continuar con algún tipo de corrección, de llegar a hacerlo, antes de generar algún cambio de tendencia mayor. De todas maneras, vamos a seguir muy de cerca el comportamiento del índice durante el resto de esta sesión de trading. Ahora mismo el precio está buscando quebrar los máximos que tuvimos durante la sesión de trading del día de ayer, en torno a las 8 de la noche hora GMT, en donde se encontraba el nivel psicológico de los 24.000 puntos. De hecho, está tratando de quedar por sobre esa zona, así que la vamos a dejar marcada dentro del gráfico y vamos a colocar un Fibonacci también para poder tener los próximos niveles de resistencia que el precio pueda tratar de ir a alcanzar dentro de estas próximas horas de continuar con el movimiento alcista. Ya el próximo nivel estaría justamente en torno a los 24.192, que es un 38.2% de este Fibonacci que acabamos de trazar. Así que bueno, eso es lo que hemos tenido por el lado de movimientos del mercado accionario que conocimos durante el día de ayer y que ya ha logrado tener cierta calma. Si miramos ahora lo que tenemos para el día de hoy en el calendario económico que encuentran en Sharp Traders, les dejo el enlace a través del chat, también lo encuentran en la página de avatrade.cl, en la sección de información de trading. Si se fijan, ya hemos conocido algunos datos provenientes desde la economía de Estados Unidos y también provenientes desde la economía canadiense. En relación a Estados Unidos, conocimos los pedidos de bienes duraderos, las órdenes de bienes durables. Fue una cifra positiva tanto para el dato subyacente como para la cifra general, ya que en ambos casos se dio un incremento mucho mejor de lo que el mercado esperaba. El mes anterior, en los órdenes de bienes durables generales, la cifra fue de menos 3,5%, se esperaba un dato positivo en un 1,5% y finalmente tuvimos un 3,1%, o sea, eso es un muy buen dato proveniente desde Estados Unidos. Eso se dio a conocer hace tan solo 9 minutos atrás, y al mismo tiempo, además de esos datos de órdenes de bienes durables para Estados Unidos, conocimos también las cifras de índices de precio al consumidor IPC subyacente para Canadá. Fue mejor de lo que el mercado esperaba, de 0,5 pasó a 0,7%. Recuerden que el IPC subyacente excluye el ítem de alimento y energía, así que claramente ver un alza en eso detrae mayor presión al Banco de Canadá de intentar quizás a futuro generar un alza en la tasa de interés si es que ve que la presión inflacionaria continúa moviéndose hacia el alza. Ahora también conocimos las cifras de IPC general en términos anualizados. No quedó en el 2%, sino que quedó en un 2,2%, muy por sobre ese 2% y por sobre el 1,7% que habíamos tenido como lectura del mes anterior. Tuvimos también las ventas minoristas subyacentes, quedaron en 0,9%, completamente en línea con lo que esperaba el mercado. Ahora las ventas minoristas generales no alcanzaron el 1,1% que se esperaba, sino que quedó en un 0,3%. Ahora, para el resto de la sesión de trading nos queda todavía conocer algunos fundamentales. Dentro de 1 hora y 20 minutos más vamos a conocer la venta de viviendas nuevas. Un par de minutos después de eso vamos a tener el discurso de Kashkari, que es miembro del FOMC, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y también vamos a conocer el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes, que es un dato que hay que tener en consideración, dado que estamos viendo que los niveles de producción en Estados Unidos han continuado
al alza y no han ayudado a que se reequilibre el mercado petrolero, por lo menos en los últimos 2 años, a pesar de que algunos países productores de la OPEP y fuera de la OPEP llegaron a un acuerdo para generar recortes en los niveles de producción. Así que bueno, esos son los fundamentales. Vámonos de inmediato al gráfico. ¿Qué pasó con el dólar norteamericano frente al canadiense? Fíjense la vela que tenemos en el gráfico de 30 minutos. De hecho, hay un gap en la vela, algo interesante porque no suele ocurrir, no es muy común ver saltos en el precio. Y de hecho, déjenme quitar esto. Fíjense en el gráfico de largo plazo. Prácticamente no hay saltos en el precio en el dólar norteamericano frente al canadiense. O sea, lo que ocurrió ahora es algo que está fuera por lo menos de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas de trading y en bastante tiempo en realidad. El salto en el precio del dólar CAD, que es uno de los principales pares de divisa, llama la atención. Y ese salto en el precio, en donde vimos un movimiento de cierre, precio de cierre, perdón, de la vela anterior, estaba en, les digo de inmediato, de la vela anterior estaba en 1.29 prácticamente, y luego la apertura de la siguiente vela estuvo en 1.28,72 aproximadamente. Ese movimiento vino por las cifras de IPC, que yo les mencionaba recién por parte de Canadá. No se esperaban unas cifras tan altas como las que se entregaron el día de hoy. No se esperaba un 2,2% en el IPC general, se esperaba una cifra de un 2%, que ya era conocer un aumento desde un 1,7%. Entonces, fíjense que finalmente lo que tuvimos fue un aumento de un 1,7 a un 2,2%, lo que es algo bastante fuerte y que podría estar generando estos cambios en la decisión de tasas de interés próximamente cuando se reúna el Banco de Canadá. Y por lo mismo ya empezó la especulación en torno a eso, hubo mayor fortaleza por parte del dólar canadiense que frente al dólar, y claramente el dólar pierde terreno frente al canadiense, y por eso tenemos este movimiento tan brusco hacia la baja y que en este momento lleva el precio a cotizar en torno a los 1,28,40. Volvamos al gráfico diario. En el gráfico diario todavía nos quedan niveles interesantes, el precio todavía cotiza por sobre la media móvil de 100 periodos, traía una tendencia y de hecho traía un canal alcista que era el siguiente, que logró quebrar durante la sesión de trading del día 21 de marzo. Claramente hoy día está volviendo a moverse hacia la baja y en búsqueda de los 1,28, que es el nivel de soporte más relevante que tiene, y también es un nivel de soporte a través de la acción del precio y zona psicológica, así que probablemente trate de alcanzar esa zona durante esta sesión y trate de quedarse en torno a esos niveles. Le faltaría algún fundamental un poco más potente como para poder continuar con el movimiento bajista. De todas maneras, hay gente que recién está ingresando al mercado, recién está conociendo estos datos de IPC provenientes desde Canadá, así que todavía nos queda mucho por conocer porque estamos recién con la apertura de la sesión americana, entonces todavía nos falta toda la sesión de trading y claramente hay que estar a la espera de ver qué es lo que va a estar ocurriendo en términos de movimiento durante los próximos minutos. Primer nivel objetivo estaría en los 1,28 si es que continúa con las caídas y vamos a trazar un Fibonacci. El próximo nivel ya estaría en torno a la zona del 50% del Fibonacci en 1,26,85. De lo contrario, si es que llegásemos a tener algún tipo de reversión, va a tomar en consideración el máximo de la sesión de trading de este día y ese máximo está en 1,29,34. Eso es lo que tenemos para el dólar norteamericano frente al canadiense. ¿Qué ha pasado con otros instrumentos? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el Bitcoin? En el caso del Bitcoin, que lo hemos venido siguiendo en las últimas semanas, hemos visto que el precio todavía continúa cotizando entre los 7.760 y los 11.515. Esos son los puntos más importantes para este instrumento a partir de los máximos que se alcanzaron durante el mes de febrero y también en base a los mínimos que habíamos tenido durante este periodo de tiempo desde el 19 de noviembre hasta el día 24 de noviembre, luego se generó un quiebre, pero ese quiebre fue momentáneo, solamente tuvimos 2 velas que cerraron por debajo de ese nivel y rápidamente el precio volvió a subir y luego ahora cuando ha tenido las caídas, el nivel de soporte que ha logrado mantener está en torno a esos 7.760. Durante el día de hoy nuevamente está con movimientos bajistas el Bitcoin frente al dólar norteamericano. De continuar con el movimiento hacia la baja, el nivel objetivo seguiría siendo como primera zona los 7.760. Y en el escenario de ver algún tipo de corrección hacia el alza, la resistencia está clara,
en el corto plazo en torno a ese 23.6% del Fibonacci en 9.132. ¿Qué pasa con la libra frente al dólar? La libra frente al dólar hoy día ha tenido movimientos un poco tranquilos. No hemos tenido tantos fundamentales provenientes desde la economía de Reino Unido. Recuerden que el día de ayer tuvimos la decisión de política monetaria y la reunión de política monetaria mostró la mantención de la tasa de interés, pero tuvimos a 2 miembros que votaron ya por un alza en la tasa de interés frente a 7 miembros que votaron por la mantención. Ya podríamos empezar a hablar de que no hay unanimidad dentro del Comité de Política Monetaria y eso también ha generado movimientos interesantes. Ahora, lo que hemos tenido como información hace un par de minutos atrás, alrededor de 30 minutos atrás, fueron las declaraciones de Theresa May, la primera ministra británica. Ella ya le dio la bienvenida el día de hoy a la aprobación de los líderes de la Unión Europea de un periodo de transición de 21 meses para ayudar a las empresas a adaptarse tras el Brexit, diciendo que ahora va a haber una nueva dinámica en las negociaciones comerciales. Durante el día de hoy también conocimos que los líderes de la Unión Europea adoptaron su postura conjunta de negociación sobre esta futura relación comercial con Reino Unido después de que abandone el bloque. Eso es algo bastante positivo porque ya estamos pasando a la otra etapa, cuando ya empiezan a dejar de lado el Brexit y comienzan a mirar el futuro y la futura relación que exista entre el Reino Unido y la Unión Europea. Así que Theresa May dijo que recibía con satisfacción el hecho de que el Consejo de la Unión Europea esta mañana acordó los detalles del periodo de implementación. Eso le da certeza a las personas y a las empresas y le da claridad para planificar el futuro. Así que eso es algo bastante interesante. También conocimos que ambas partes dicen que no quieren volver a los controles fronterizos entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Ahí hay un poquito de temas que todavía están por zanjar. El primer ministro irlandés destacó la postura de la Unión Europea de que la transición solo llegaría a ser final como parte de un trato entre el bloque y Londres, lo que significa que primero tienen que resolver todos los problemas pendientes, incluida la frontera irlandesa. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre a futuro, pero son buenas noticias para Reino Unido y ante lo mismo la libra esterlina está con movimientos hacia el alza frente al dólar. Conocer que ya se le da un periodo de transición de 21 meses para ayudar a las empresas a adaptarse al Brexit es algo bastante interesante. La libra esterlina tomó los 1.41, que es el nivel psicológico que tenemos acá en el gráfico, y va en búsqueda del primer nivel de resistencia acá en los... Déjenme actualizar este nivel, creo que está colocado mal. Dame un segundo, 0.764. Ahí sí. Perfecto. Está en torno a los 1.42 prácticamente. Vamos a poner aquí 1.42 a ver si calza justo. Y eso sería un nivel psicológico. Sí, los 1.42 sería el próximo nivel de resistencia hacia el alza en el caso de que continúe con este impulso. Ahora, como es día viernes, no hay tantos fundamentales para Estados Unidos ni para Reino Unido. Probablemente el precio se comporte de manera técnica y trate de cerrar durante esta sesión entre los 1.41 y los 1.42, donde ambos son niveles psicológicos. Así que vamos a estar a la espera de poder conocer cuál va a ser el precio de cierre de esta semana y ya la próxima semana conocer el precio de cierre del mes de marzo. Nos queda poquito para que termine el mes. Javier tiene una pregunta. Buenos días. ¿Por qué puede ser el alza del oro? Vamos de inmediato a ver los movimientos del oro. Acá lo tenemos. Fíjense el comportamiento del precio del oro y es una muy buena pregunta por parte de Javier. Hemos estado teniendo al oro moviéndose con bastante fuerza durante estas primeras horas del día viernes, ¿ya? Y tiene una explicación súper clara y tiene que ver con lo que conversamos en los primeros minutos de este seminario, en donde yo les informaba que el día de ayer Donald Trump había impuesto ya los aranceles a las importaciones de China por hasta 60.000 millones de dólares. Y ya tuvimos declaraciones de China también. Toda esta tensión entre China y Estados Unidos a partir de esta imposición de aranceles genera incertidumbre dentro de los mercados, que fue lo que empujó al precio de los principales índices accionarios de Estados Unidos hacia la baja. Yo les había mencionado que eso hace que las personas tengan
menor apetito al riesgo, es decir, estén más aversos al riesgo, tengan más incertidumbre y saquen sus inversiones desde el mercado accionario y las muevan hacia un mercado un poco más tranquilo, un mercado de refugio. Y uno de los principales instrumentos de refugio es el oro. Entonces, claramente, lo que salió del mercado accionario entró hacia el oro, que es uno de los principales instrumentos de refugio a nivel mundial. Así que eso fue uno de los principales motivos por los cuales hemos visto movimientos hacia el alza por parte de el oro. Además de eso, fíjate que tomó ventaja de rebotar desde la media móvil de 100 periodos durante el día 21, que fue el día miércoles de esta semana, en donde el precio logró impulsarse con fuerza hacia el alza y hoy día claramente está buscando quebrar esa línea de tendencia bajista que trae a partir de estos máximos. Ahora le queda espacio todavía y si miramos el gráfico de una hora, el movimiento está completamente en línea con la tendencia, que es hacia el alza. Tenemos esta línea de tendencia alcista por acá y hay que evaluar si es que el precio tiene algún techo cercano. A ver, déjame checar un poco esto. Que a través de la acción del precio en periodos anteriores, a partir de este máximo de acá y este máximo de acá, y los pisos que tenía en torno a estos niveles, muy cerca de los $1.350 la onza, tendrías un nivel de resistencia a través de la acción del precio. Déjame trazar un Fibonacci desde este máximo al mínimo. Y el próximo nivel, claro, el 76.4% del Fibonacci justo coincide con esos 1.350. Así que ese podría ser el próximo nivel de resistencia que el precio del oro trate de alcanzar. De lo contrario, si llegas a ver algún tipo de corrección, bueno, entonces ahí hay que fijarse en los niveles mínimos anteriores y yo creo que una zona técnica estaría en torno al 61.8% del Fibonacci en 1.341. Esos serían los niveles para el oro durante esta sesión, Javier. Fíjate que siempre que tienes momentos en los cuales se produce harta incertidumbre dentro del mercado, el oro suele ser uno de los principales instrumentos demandados y claramente lo hemos visto durante la sesión de trading del día de hoy a partir de los movimientos que hemos tenido en el mercado accionario en Estados Unidos. Perfecto, voy ahora entonces de inmediato con el euro frente al dólar. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor me la dejan saber ahí a través del chat para poder responderla. El euro frente al dólar ayer no logró cerrar por sobre la línea de tendencia bajista que habíamos identificado. ¿Se acuerdan que lo estuvimos revisando durante el seminario del día de ayer? Bueno, cerró justo en la línea, es decir, no quebró la tendencia hacia la baja, quedó metido dentro de esa línea de tendencia bajista. Ahora está tomando esa línea y está tratando de impulsarse hacia el alza, pero más que tendencia durante la sesión de trading del día de hoy, el precio al parecer está metido dentro de una zona de congestión y esa zona de congestión estaría en torno a estos niveles, en donde tenemos un techo que no ha logrado que el precio despegue y estamos probando si es que, y estamos a la espera en realidad de probar que este sea un nivel de soporte para las próximas sesiones de trading durante la próxima semana. Es muy pronto saberlo, solo hemos tenido dos toques en torno a esa zona que no nos confirman que vaya a volver a respetarse la próxima vez que el precio vuelva a caer, pero sí es interesante ver cómo no ha logrado continuar con los movimientos alcistas, buscando quebrar en realidad los 1.24, que lo vamos a poner acá de inmediato, es el nivel psicológico más cercano que tiene hacia el alza el euro frente al dólar. No ha logrado generar el quiebre de esa zona. Si trazamos un Fibonacci de corto plazo, el precio está oscilando por debajo del 50% del Fibonacci. Ese 50% del Fibonacci está prácticamente en los 1.23,60. No ha logrado salir de ahí. Ese sería el principal nivel de resistencia actual. Y el piso lo arrojan los 1.22,47, que es donde tenemos un 23.6% del Fibonacci. No hay muchos fundamentales para la economía de la zona euro durante la sesión de trading del día de hoy. De hecho, creo que no tuvimos muchos fundamentales tampoco en la sesión europea. Déjenme verlo acá de inmediato. Solamente conocimos la cumbre extraordinaria de líderes de la zona euro. Ya tuvimos las declaraciones por parte de Theresa May, en donde se mencionaba que habían llegado a esta conclusión los líderes de la Unión Europea de aprobar el periodo de transición de 21 meses para ayudar a estas empresas a adaptarse tras el Brexit. Es lo único que hemos tenido como información el día de hoy, así que ante lo mismo el precio se comporta de manera técnica, tomó ventaja
de los niveles en los cuales actualmente se encuentra. Porque si ustedes se fijan, el precio no ha salido de la zona de congestión que habíamos identificado a simple vista y que, claro, los niveles del 50% del Fibonacci, del 23.6% del Fibonacci lo vienen a confirmar. Así que eso es lo que hemos tenido en términos de movimientos para esta sesión. Por último, voy acá al petróleo, a ver si es que hemos tenido algún cambio. La verdad es que no hemos tenido ningún cambio interesante. El petróleo el día de ayer quedó por sobre los 64 dólares el barril, que era el nivel de soporte que habíamos destacado. No logró generar el quiebre de ese nivel, lo respetó al ser un nivel psicológico, y en la parte superior tampoco logró quebrar los 66 dólares el barril. Así que, si se fijan, está metido dentro de esa zona y para el resto de esta sesión de trading no hemos tenido fundamentales provenientes desde el mercado petrolero, así que eso trae cierta calma y hace que el precio tienda a comportarse de manera técnica entre los 64 y los 66 dólares el barril. Probablemente busque cerrar durante el resto de esta sesión y busque cerrar esta semana de trading en torno a esos niveles. Recordemos que vamos a conocer la publicación de las plataformas de petróleo provenientes desde Baker Hughes. Si es que llegásemos a tener algún tipo de cambio en la cifra importante, quizás tuviésemos algún dato proveniente desde el mercado petrolero ya en la apertura del día domingo, porque la cifra se entrega prácticamente al cierre de la sesión de trading, entonces no hay mucho movimiento de mercado, pero sí podría asimilarlo ya durante el día domingo en la apertura. Así que los niveles se mantienen para el petróleo en 64 y 66. Aquí me había llegado una pregunta por parte de Yuli. Me dice: buenos días, Gabriela, me gustaría saber sobre el dólar yen. El día de ayer tuvo una baja de 105. A ver, veamos de inmediato el dólar yen. ¿En qué está? Déjame abrirlo acá. Dólar yen. Gráfico diario. Sí, el día de ayer tuvo un movimiento bajista bastante importante. Y eso tiene que ver, Yuli, con algo muy parecido a lo que le mencioné a Javier respecto al precio del oro. Para quienes no lo saben, el yen japonés es un instrumento de refugio también. Y cada vez que tenemos movimientos bruscos dentro del mercado accionario, también suele demandarse harto yen, a diferencia de otras divisas, ¿ya? Entonces, el movimiento principal de este instrumento también viene de la mano de las caídas provenientes desde el Standard & Poor's. De hecho, si tú haces una gráfica en la cual puedas revestir el precio y ver al mismo tiempo en el gráfico el movimiento del Standard & Poor's y el movimiento del dólar frente al yen, te vas a dar cuenta que tienen una correlación. Eso quiere decir que los movimientos de uno suelen repercutir en el movimiento del otro, ¿ya? Y en este caso, los movimientos hacia la baja vienen de la mano de las caídas dentro del mercado accionario en Estados Unidos. Fíjate que hoy día estás teniendo una detención del movimiento hacia la baja y estás viendo una reversión. ¿Por qué? Porque también hemos visto hace un par de minutos atrás cómo el mercado accionario logró detener el movimiento bajista y rebotar hacia el alza. Y eso ha generado que también disminuya la demanda de instrumentos de refugio y en este caso disminuya la demanda de yen japonés. Ahora, déjame ver si tuvimos algún otro fundamental que afectara durante la sesión de Asia. Dame un segundo. Vamos a ponerlo para el día jueves hasta el día de hoy. Tuvimos también algunos datos IPC subyacente, pero fíjate, mira, los datos estuvieron completamente en línea con lo que el mercado esperaba, ¿ya? Entonces esto no genera gran cambio, pero sí se ve algo interesante. Inversión extranjera en acciones japonesas, fuerte caída en comparación a la semana anterior. Entonces eso claramente también genera un impacto dentro de la cotización del instrumento. Ahora déjame ver los niveles de precio clave que tienes. La tendencia sigue siendo bajista, el precio está por debajo de la media móvil de 100 periodos, todavía se mantiene por debajo de esta línea de tendencia hacia la baja, que es bastante clara. Vamos a poner esto acá. El próximo nivel de soporte lo tenemos en los 104 prácticamente, que es el nivel psicológico, y ojo que si llega a quebrar los 104 entras dentro de esta zona en la cual se estuvo moviendo desde prácticamente el mes de julio del 2016 hasta septiembre del 2016. Estamos hablando de niveles entre los 104 y los 99,50 prácticamente. Así que mucha atención ahí con el dólar frente al yen,
tiene tendencia bien marcada hacia la baja y presten mucha atención si es que se llega a aproximar en torno a los 104. Liliana me dice si puedo revisar el dólar neozelandés frente al dólar. Perfecto, lo veo de inmediato. Dólar neozelandés frente al dólar. Bueno, habíamos mencionado que había logrado moverse hacia el alza durante el día miércoles. Ya el día de ayer tuvo alguna pequeña corrección y hoy día nuevamente está tomando ventaja de su fortaleza frente al dólar. Pero Liliana, no te olvides que tienes esta pendiente bajista que podría estar tratando de buscar y que podría presionar al precio hacia la baja una vez más si es que logra caer. Ahora, también teníamos lo siguiente, teníamos un nivel de soporte en torno a los 0,72 prácticamente, nivel psicológico. Déjame ajustarlo acá a ver si calza, 0,72, sí, exacto, en donde solamente por una sesión de trading se logró quebrar, por ende fue un falso rompimiento. Rápidamente el precio volvió a estar por sobre esos 0,72, lo seguimos manteniendo como sólido nivel de soporte. Además el precio se encuentra por sobre la media móvil de 100, la tendencia en este momento es hacia el alza a partir de la media móvil, pero ojo que tienes un techo y ese techo viene a partir de este máximo en 0,72,70, máximo que tuvimos prácticamente durante el día 16 de marzo y que se ha mantenido hasta el día de hoy. Así que esos son los niveles para esta sesión, 0,72,70, 0,72, de continuar con el movimiento alcista. Ya el próximo nivel de resistencia lo tienes en torno a los 0,73,30. Esos serían los niveles para el dólar neozelandés frente al dólar norteamericano. Así que bueno, ya hemos llegado al final de la emisión de este seminario. Presten mucha atención a lo que se viene durante la próxima semana. La próxima semana nuevamente vamos a tener el seminario de perspectiva semanal. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter con @avaTradeLatam, en Facebook @avaTradeLatam, YouTube lo mismo. Así que para que nos puedan seguir, aquí les dejo el avaTradeLatam, el usuario de Twitter, para que así también estén recibiendo los enlaces para poder inscribirse a los seminarios de la próxima semana. Estamos trabajando en una página que luego van a ver en www.avatrade.cl, en donde van a poder encontrar todos los seminarios de la semana, de manera que ustedes puedan ir inscribiéndose de manera manual a los que ustedes quieran, pero de todas maneras les vamos a estar enviando a principios de la semana un correo electrónico para que puedan inscribirse a los seminarios. La próxima semana tenemos algunos datos interesantes, varios discursos de miembros de la FED el día lunes. El día martes va a estar un poco tranquilo el mercado. El miércoles tenemos datos de Producto Interno Bruto para Estados Unidos. El jueves vamos a conocer las cifras de IPC para Alemania. Vamos a conocer las cifras de índice de precio subyacente del gasto en consumo personal para Estados Unidos. El IPC de Tokio para Japón. Y el viernes terminamos con los datos de PMI no manufactureros para la economía de China. Va a ser una semana un poco más tranquila que la que acaba de pasar, por ende probablemente los niveles técnicos suelan respetarse, nos va a ayudar mucho el análisis técnico para poder prepararnos para la próxima semana. Así que espero que tengan un buen cierre de sesión durante el día de hoy, espero verlos ya el día lunes en el nuevo seminario, que descansen y que tengan un excelente fin de semana. Que estén muy bien, hasta luego.